Mitos y realidades de la vacuna contra el COVID-19. Me acompaña el doctor Carlos Torres Vieira desde Miami. Bienvenido, Carlos. Empiezo la información sobre Johnson y Johnson, una vacuna que se ha suspendido temporalmente. ¿A quiénes afecta? Muchos ya tienen temor porque han sido inoculados con la vacuna. Tu lectura. Con respecto a la vacuna de Johnson Johnson, es una vacuna que es bastante efectiva desde el punto de vista de prevenir la infección, sobre todo lo que se llama infección severa y muerte por COVID-19. En los actuales momentos se han identificado 6 casos, vamos a ponerlo en perspectiva, 6 casos de mujeres de edades relativamente jóvenes donde presentaron cuadros de trombosis en algunas áreas del cuerpo. Basado en esos 6 casos, el CDC y la FDA recomendaron parar la aplicación de la vacuna simplemente para analizar la data y hacer una mejor recomendación. Yo pienso que en líneas generales con esa información, eso nos da un riesgo, o todo medicamento que uno toma tiene riesgo de producir algún efecto adverso. En este caso, el riesgo de trombosis estamos calculándolo en menos de 1 en 1.000.000. O alrededor de 1 en 1.000.000, porque se han aplicado casi 7 millones de vacunas de esta vacuna de Johnson Johnson. Entonces el riesgo es bastante bajo. Tenemos que ponerlo en perspectiva comparativa. El riesgo de, por ejemplo, utilizar pastillas anticonceptivas en mujeres le pone en riesgo de hacer esos mismos cuadros de trombos en un riesgo mucho mayor que el que podría hacer la vacuna. Y en eso lo pones en perspectiva con respecto al riesgo de hacer trombosis por el COVID-19 que podrían conducir a la muerte, y el riesgo en ese caso es muchísimo mayor también que el riesgo atribuido a la vacuna. Entonces yo creo que al final se va a seguir aplicando la vacuna posiblemente. Es posible que se hagan algunas recomendaciones en términos de los grupos que deberían recibir la vacuna, a lo mejor tratar de evitarlo en ciertos grupos de edad, etcétera, pero yo sigo pensando que esta vacuna es efectiva y que el riesgo es mínimo. ¿A qué atribuyes que todas las personas afectadas hayan sido mujeres de momento? No lo sabemos. En parte tiene que ver con que probablemente por alguna razón la mayoría de las personas que aplicaron la vacuna han sido mujeres, más que realmente que haya una preponderancia en mujeres. Esto lo tenemos que también analizar bajo la luz de la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna que tiene la estructura fundamental de formación es adenovirus, es el mismo estructura del Johnson Johnson, que también ha presentado cuadros de coágulos también en una proporción bastante pequeña, y en este caso también inicialmente encontraron que eran mujeres, pero después se dieron cuenta que también había en hombres, entonces no hay una diferencia entre una y la otra. Muchas personas aseguran que el aplicarse la vacuna podría alterar el ADN de ellas. ¿Tu lectura? No, la vacuna no altera el ADN. Ninguna de las vacunas que están en funcionamiento para COVID-19 alteran la esencia molecular de ninguna persona. La vacuna no entran al núcleo donde está el ADN del individuo y no se incorporan al ADN del individuo. Estas vacunas tienen una estructura sea de ADN, como es el caso de la de Johnson Johnson y AstraZeneca, o de ARN, que es el caso de la vacuna de Pfizer y Moderna, y estas estructuras permanecen en el cuerpo por un periodo de tiempo muy corto, suficiente para estimular el sistema inmune, y luego el mismo sistema inmune se encarga de metabolizar o destruir estos componentes de la vacuna y no permanecen en ninguna parte del cuerpo. Las madres que están dando leche a sus bebés en este momento y reciben la vacuna, ¿pueden transmitir partes o moléculas de la vacuna al bebé? Mira, esa es una pregunta interesante que está en estudio. No transmitir la molécula de la vacuna al bebé. Lo que sí transmiten probablemente son los anticuerpos al bebé, como ocurre con otras enfermedades. Madres que han sido vacunadas contra el sarampión o tienen anticuerpos contra el sarampión, contra la varicela o lechina y otras enfermedades virales que tienen esos anticuerpos, se lo transmiten al niño. Por eso es que el amamantar al niño es tan beneficioso, porque le provee en los primeros 6 meses o en los primeros meses de vida de ese niño anticuerpos generados por la madre que van a prevenir la infección en el niño que todavía no tiene un sistema inmune desarrollado. Entonces, en este caso, lo que se piensa es más bien que la vacuna, al generar anticuerpos en la madre, va a transferir esos anticuerpos al niño, y probablemente esos anticuerpos van a ser beneficiosos para el niño. O sea que, como bien lo dices, es beneficioso para el bebé. Aunque el bebé en realidad no tiene, en este momento, no es un grupo de alto riesgo, ¿no?
no es un grupo de alto riesgo, pero sin embargo se han descrito casos en niños muy pequeños de este fenómeno inflamatorio sistémico. No es tan frecuente comparativamente con las otras manifestaciones típicas del COVID-19, pero sí puede causar problemas en niños y en algunos casos ha causado la muerte en niños pequeños. Entonces, eso redundaría, el hecho de poder tener anticuerpos transmitidos por la madre, redundaría en beneficio para el niño y sin ningún efecto adverso. El presidente Joe Biden prometiendo que ya en la otra semana cumple 100 días en el gobierno y habrá vacunado a 200 millones de personas. Mi pregunta es, ¿en qué momento crees que vamos a obtener la inmunidad del rebaño? Eso depende porque ahora justamente con esto de la vacuna de Johnson Johnson se frena un poco la velocidad de vacunación, quizá un poquito, ¿no? Pero los cálculos en general es que si seguimos vacunando al ritmo que estamos vacunando, y estamos vacunando un ritmo de probablemente alrededor de 3 millones, un poquito más de 3 millones de vacunaciones por día, probablemente para mediados del verano, finales del verano, podríamos estar teniendo esa inmunidad de rebaño. Sin embargo, tomemos en cuenta que estamos hablando de la vacunación en pacientes que tienen indicación de vacunación. Y en eso estamos excluyendo a niños menores de 18 años que hasta ahora, probablemente eso va a cambiar pronto, pero hasta ahora no tienen indicación de vacunación porque no teníamos data en esa edad, en ese grupo. Y ese grupo corresponde al 25% de la población norteamericana, lo cual nos deja justo alrededor de un 75% más o menos. Entonces, y a eso le tenemos que agregar que hay gente que todavía no está convencida de quererse colocar la vacuna. Entonces, todavía esa es una batalla que tenemos que seguir dando, de tratar de convencer a la gente con la data, con ese tipo de información precisa de que las vacunas son efectivas, de que las vacunas son por lo general básicamente seguras, que el riesgo es mínimo y que el mayor riesgo es no ponerse la vacuna y sufrir la enfermedad que colocarse la vacuna y no sufrir la enfermedad. ¿Cuánto dura la vacuna, Carlos? ¿Cuánto dura? La pregunta del millón. Ahí sí me estás preguntando para que prediga el futuro y eso sí me es difícil. No sabemos, porque realmente no tenemos suficiente tiempo de administración de vacuna, igual que no sabemos cuánto dura la inmunidad natural después que uno se infecta con COVID. Sabemos que los pacientes que se han estudiado hasta ahora, alrededor de 8 meses, 9 meses después de haber tenido COVID, todavía tienen anticuerpos, algunos más, algunos menos. Sabemos también que hay casos donde hay reinfección, o sea que sabemos que a veces la inmunidad no es absoluta. Entonces, no, en caso de la vacuna, apenas la empezamos a administrar desde el punto de vista de investigación en julio del año pasado. Eso es lo que más información que tenemos de julio de este año. Hasta ahora esos pacientes tienen anticuerpos y ahora lo que estamos administrando a la población general. Entonces, la información hasta ahora es bastante limitada y entonces la precisión, la gente se pregunta mucho, voy a tener que hacerme vacunas todos los años. O sea, todavía no hay nada escrito sobre eso. Yo espero que no va a ser así, que no va a ser todos los años. Es posible que sí necesitamos un refuerzo en algún momento dado, pero eso está por definirse todavía realmente.